Noches, Gato. Mañana es el día en la Corte Suprema de Justicia. Van a elegir presidente o presidenta. Todo indica que será un presidente varón, el de la Corte. Hay muchos, bueno, te diría muchas apuestas que señalan a Horacio Rosati, pero como sabemos, como es la Corte Suprema, hasta último momento nunca se sabe. Esta elección de presidente en la Corte la tienen que hacer entre ellos, no participa nadie más que ellos mismos y lo que necesitan es una mayoría de 3 votos. Son 5 los jueces de la Corte Suprema y se termina el mandato de Carlos Rosenkrantz. Ahora, hay que decir que Rosenkrantz no es que le encanta irse de ese cargo, ¿no? Es alguien que todavía tenía alguna aspiración y que entre estas apuestas que dicen que Rosati podría ser el presidente, se señala a Rosenkrantz como el posible vice. Recordemos que son los 2 jueces supremos que fueron designados durante el gobierno de Mauricio Macri. Se los intentó nombrar con un decreto, eso realmente era algo escandaloso y terminaron teniendo ambos acuerdo del Senado hasta conformar la Corte tal cual sigue hoy. La Corte que sigue hoy es la Corte que se conformó en el gobierno de Macri. Ricardo Lorenzetti también buscó muchos apoyos afuera de la Corte, no tantos adentro, porque adentro está en una situación complicada. Él fue desplazado de ese cargo en 2018 después de 11 años de ser presidente supremo y bueno, no parece que vaya a estar en un camino de suerte. ¿Cómo Gato va a ser mañana la elección? Se van a encontrar... ¿Presencial? No, aparentemente va a ser por Zoom. Todo indica hasta ahora que va a ser ¿Siguen por Zoom? Y parece que ellos siguen por Zoom, aunque viste que en general para el Poder Judicial ya se empezó a restablecer la presencialidad. Por ahora es por Zoom a las 12 del mediodía. Convocó a este acuerdo extraordinario Carlos Rosenkrantz. Es un dato, porque vos sabés que estaba previsto para el martes de la semana que viene, en principio, ¿no? Había quienes te decían, va a ser entre esta semana y la otra. No sabemos acá si hubo una pequeña apurada de Rosenkrantz o si ya lo tienen definido, ¿no? Hace varias semanas que el nombre de Rosati es el que encontrás en la mayoría de las publicaciones. Ahora, hoy también lo sumaban a Rosenkrantz. Sí, por eso yo decía, Rosenkrantz no perdió sus aspiraciones, pero también es un hombre que está dispuesto a negociar y que aceptaría ese segundo lugar, ¿no? El de vicepresidente, ahora, como para conservar alguna cuota de poder. Cosas que no se cuentan, pero tiene en este momento, tiene varios problemas internos la Corte. Primero, frente a la opinión pública, un 75% de la sociedad que la mira con un descrédito, mucho descrédito a la Corte frente a la opinión pública. Pero también hay denuncias cruzadas, hay denuncias sobre la obra social del Poder Judicial que maneja uno de los integrantes de la Corte, ¿no? Sí, esa es una denuncia que apunta a Juan Carlos Maqueda. Es cierto, han circulado denuncias, sobre todo en las últimas semanas. Es algo que también suele ocurrir cuando se va a producir una elección, hay que decirlo, ¿no? Que se reavivan algunas denuncias viejas. También y hay pedidos de juicio político también sobre algunos de los integrantes de la Corte, ¿no? Hay pedidos viejos que están latentes. Hay pedidos de juicio político viejos que están siempre latentes. Hay una denuncia también contra Elena Hayton de Nolasco por la cuestión de la edad, porque Hayton de Nolasco ya superó los 75 años. Ella consiguió un aval judicial para quedarse, pero bueno, hay quienes consideran que de todas maneras está en una suerte de infracción, ¿no? Esta cuestión de la edad le juega en contra también para ocupar el cargo de presidenta, pero ella no es una cuestión que aspire. Y en el caso de Maqueda tampoco, ¿no? Es un hombre que siempre ha conservado el bajo perfil, Maqueda, pero es un hábil jugador político desde siempre. Maqueda fue senador. Recordemos algo que tiene en común con Horacio Rosati. Los dos son los peronistas de la Corte. Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda fueron convencionales constituyentes. Vienen votando juntos muchísimos fallos en la Corte, sobre todo los de este último periodo, ¿no? Tanto, por ejemplo, el fallo sobre la presencialidad en las aulas y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, como los últimos fallos que tuvieron un impacto económico contra Molinos Río de la Plata, contra Action Energy. Son todos votos que se estructuraron alrededor de la opinión de Rosati y de Maqueda, lo que los muestra bastante como aliados, a pesar de que fue Maqueda en el 2018 el único que bancó a Lorenzetti cuando lo sacaron del cargo. Y además hay entre las denuncias está el prófugo Fabián Pepe
Pepín Rodríguez Simón, con pedido de Interpol, ya a nivel internacional, que rosa a Rosati y rosa a Rosenkrantz por las llamadas de Pepín con Rosati y con Rosenkrantz. Un escándalo que los rosa, ¿no? Y la verdad es que las llamadas, sobre todo con Rosenkrantz, que son muchas, ¿no? Las llamadas con Rosenkrantz son 59, con su socio son 38. Transcurrieron durante el gobierno de Macri, cuando Pepín Rodríguez Simón era un gran operador político y judicial. La verdad que ese contacto con la Corte Suprema es algo que despierta muchas suspicacias y dudas judiciales también. Por eso Rosenkrantz tuvo que declarar como testigo en la causa donde Rodríguez Simón está imputado y está además prófugo en Uruguay, eludiendo la indagatoria. Claro. Pero evidentemente ese puente de la Casa Rosada durante el gobierno de Macri con la Corte es muy elocuente. Muy bien. El juez Carlos Rosenkrantz es abogado, recibido en la UBA y tiene un magíster y un doctorado en Yale. Fue profesor de la New York University y otras universidades de Estados Unidos, además de la Universidad Pompeu Fabra. De 2008 a 2015 se desempeñó como rector de la Universidad de San Andrés. Llegó a la corte con polémica junto a Horacio Rosati. Macri quiso nombrarlos por decreto, pero por el rechazo popular que generó la medida, debió enviar los pliegos de Rosenkrantz y Rosati al Senado. Nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado. Finalmente, los nombramientos fueron aprobados. Carlos Fernando Rosenkrantz, juráis por la patria y por vuestro honor administrar justicia bien y legalmente. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la patria os lo demande. Uno de los costados más polémicos del perfil de Rosenkrantz es su apoyo a leyes a favor de represores de la última dictadura. Creo que es un claro avance hacia una mejor calidad institucional, completar la Corte con personas de reconocida trayectoria, que no están políticamente contaminadas. Son dos personas de probidad y de prestigio y de una entidad muy sólida en términos jurídicos, de su prestigio profesional. Esa ingenuidad de que lo propusieron a Rosenkrantz porque es bonito, no, Rosenkrantz no es ningún bonito. Rosenkrantz representaba a Clarín en litigios contra el Estado como parte del estudio Poussin Rosenkrantz Ansvar. Fue abogado de otras grandes empresas como Cablevisión, el diario La Nación, el Grupo de Narváez y la Confederación de Asociaciones Rurales. Hoy te vamos a mostrar cómo este juez de la Corte armó una operatoria ilegal que generó una quiebra fraudulenta para que una de las empresas que defendía se quede con bienes que estaban embargados y que debían ser destinados al pago de millonarias deudas con AFIP. Que no está Néstor Espósito, pero está en pantalla. Está aislado nuestro compañero, pero él sabe quién es este muchacho, este cortesano. Néstor, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Estamos hablando del juez de la Corte, Horacio Rosati. Se dio una circunstancia muy extraña. A principios de junio llegó a la Justicia Federal de Santa Fe un sobre anónimo vía correo argentino con una denuncia que tenía que ver con hechos que ocurrieron en la provincia cuando Rosati fue intendente en Santa Fe. Terminó su gestión en 1999. Después de él, una gestión después, apareció otro intendente, Martín Balbarrey. Hubo allí una denuncia original sobre unos contratos de la recolección de basura, algo bastante típico en las gestiones de los intendentes, pero esa causa estuvo dormida durante todo este tiempo hasta que apareció esta denuncia anónima. Pero eso no debería haber prescripto ya. Bien, es uno de los argumentos por los cuales en este momento hay un escándalo en la Justicia Federal de Santa Fe. Pero un escándalo enorme a punto tal que se están tirando con munición gruesa el juez, que es Reinaldo Rodríguez, y el fiscal de la causa, que se llama Gustavo Oner. Gustavo Oner recibió la denuncia, empezó a caminar con la denuncia y sostuvo esto que vos decías: estos hechos están prescriptos. El ministro Rosati ya no ocupa el cargo en la provincia de Santa Fe, por el paso del tiempo esto está cerrado, y le propuso al juez que cerrara la causa. El juez Rodríguez le dijo que eso era no solo prematuro, sino que además el fiscal debía hacer una investigación seria, y le anuló
el pedido de sobreseimiento del juez Rosati. O sea que el juez está pidiendo que lo vuelvan a investigar. Exactamente. El fiscal, que es el titular de la acción pública, si no empuja si el fiscal no acusa, no puede haber causa. Claro. El fiscal dijo, aquí no hay delito. ¿Y entonces? Y el juez le anuló el dictamen y le dijo, escúchame, investigá de nuevo, porque acá, por la gravedad institucional de la persona, puede haber un delito. Se están tirando con munición pesada de uno y otro lado. Los delitos que según el juez hay que investigar van desde negociaciones incompatibles con la función pública hasta enriquecimiento ilícito, pasando por evasión tributaria. Olvidémonos de la evasión, de la prescripción. ¿Qué es lo que había hecho Rosati? Le reprochan básicamente el contrato por el tema de recolección de la basura del año 1999, que fue cuando terminó su gestión. Ese mismo contrato luego se repitió con una gestión intermedia en Santa Fe, con otro intendente que estuvo 2 periodos, que es este Valvarreyre que te estoy diciendo. Esos hechos, según lo que dice el fiscal, terminaron en el año 2007. Pero como hay una tendencia en la Cámara de Casación... O sea, y ese contrato es el que está denunciado por fraudulento. Exactamente, pero te completo por qué la causa podría no estar prescripta. La Cámara de Casación ha dicho en un fallo relativamente reciente que los delitos de corrupción en contra de la administración pública son delitos equiparables a los de lesa humanidad. En consecuencia, no prescriben. Que el delito de corrupción contra la administración pública tiene una gravedad tal que podría no prescribir. Bueno, este es uno de los argumentos. El expediente hoy está en la Cámara Federal a revisión, a ver qué hacen con esto. No hay antecedentes de un fiscal que, sin haber querella, en este caso no solo no hay querella, sino que tampoco hay denunciante. La denuncia es una presentación anónima. ¿Y quién es el padrino político de Rosati? A ver, Rosati llegó a la Corte Suprema apadrinado o con el visto bueno de Elisa Carrió. Llegó en esa conjunción a partir de su buena relación con el sector político, pero Rosati es un hombre que proviene del peronismo. Sí, claro. Claro, básicamente un hombre que fue ministro de Néstor Kirchner, que fue procurador del Tesoro con Néstor Kirchner y que finalmente apareció en la Corte junto con Carlos Rosenkrantz. Con el DNU, ¿te acordás? Exactamente, el episodio escandaloso del DNU. Sí, después entró como correspondía, pero primero iba a entrar por la ventana. Pero espera un cachito que Juan Pablo quiere contar algo sobre esto. Sí, una de las cosas que también supuestamente se investigan es que habría, producto de estos contratos y otras cosas, habría recibido dinero de, digamos, la clásica, de la gente que trabaja en la municipalidad y demás. Todo esto, bueno, primero que va a tener que investigarse, ¿no? Porque no es algo sencillo. De hecho, la causa que anteriormente se había hecho, se había cerrado justamente porque habían declarado algunas personas y habían dicho que esto no había sucedido. Sí, pero digo, comparado con las otras cosas que hace la Corte, esto es una pavada. Déjame aclarar 2 cosas. Sí. El mismo delito que se le reprocha a Rosati en Santa Fe se juzgó en los tribunales de Comodoro Pi. Y 2 fiscales, al igual que el fiscal de Santa Fe, los fiscales fueron Paloma Ochoa y Gerardo Policita, recomendaron el archivo de la causa por inexistencia de delito. Y esa causa se acaba de cerrar, estaba en el juzgado de Claudio Bonadío, y se cerró durante la subrogancia del juez Sebastián Casanelo. Es decir, lo que se está investigando en Santa Fe ya se investigó acá en Capital y Rosati fue sobreseído. Bueno, con lo cual le podrían aplicar el non bis in idem. Tal cual, tal cual. ¿Qué es lo que cuentan detrás de todo esto? Lo definieron como la gente que conoce la interna del Poder Judicial de Santa Fe, lo define como una pelea de pago chico. Y dan algunos detalles. ¿Qué más de la Corte Suprema es oriundo de la provincia de Santa Fe? Lorenzetti, ese es fácil. Bien. ¿Quién fue el hombre que desde adentro de la Corte le quitó 11 años de presidencia a Ricardo Lorenzetti? Ah, claro, porque votó por Rosenkrantz. Bien, lo que cuentan es que esta es una pelea de pago chico entre 2 comprovincianos que se tienen algún tipo de recelo por estos episodios que ocurrieron en el pasado y también por algunas cuestiones
más económicas que jurídicas que tienen que ver con lo que pasa en la provincia de Santa Fe.